Hermanos, hace 15 días, si ustedes estuvieron viendo los cultos, hace 15 días empezamos una nueva serie que le titulamos En esto pensar. Y la serie va a hablar acerca de las batallas que como cristianos, como seres humanos, pero voy a enfatizar en los cristianos tenemos. Sé que yo no hablo mucho o no procuro hablar mucho de guerra espiritual. Este tema no es guerra espiritual en sí mismo, pero sí entiendo y creo que la guerra espiritual, hermanos, o el campo de batalla donde se da la guerra espiritual es aquí, en la mente. La mente, hermanos, está constantemente luchando entre el conocimiento de la verdad y lo que el enemigo quiere venir a decirnos. Y la mente lucha con muchas cosas. Lucha con la mentira, lucha con la amargura, lucha con la falta de perdón, lucha con la culpa, lucha con la soledad, lucha con el afán y lucha con muchas cosas que vamos a estar viendo. Y precisamente, hermanos, cuando no escudriñamos las Escrituras o cuando no ponemos estas batallas a la luz de la verdad, podemos terminar derrotados. Por eso, la semana pasada, si ustedes no han visto la predicación, los invito a verla, hablábamos sobre cuál es la estrategia que Pablo nos da para vencer estas batallas. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Cuál es la herramienta útil para vencer las luchas mentales? ¿Cuál es la herramienta que necesita nuestra mente para poder renovar nuestra mente? Y la Biblia también menciona que llevemos nuestros pensamientos en cautiverio a la cruz de Jesucristo y que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser eso si yo me levanto pensando en todo lo que tengo que hacer en el día, si yo me levanto enojada porque mis hijos no hicieron lo que les tocaba, si yo en el día me empiezo a frustrar porque las cosas no me salieron como yo quería, si yo siento culpa de no haber hecho, de no haber dicho y traigo tantas cosas arrastrando de años? ¿Cómo puedo yo tener una mente renovada o cómo puedo yo tener una mente cristiana, una mente a la luz de pensar como Cristo lo haría? Bueno, la semana pasada mencionábamos Filipenses 4:8. Pensáramos en todo lo que es correcto, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna en ello, en esto pensar. Y la conclusión de esto, que lo único bueno, amable, virtuoso, justo, recto, es Cristo. Y para conocer a Cristo tengo que conocer las Escrituras. No hay otra manera, no hay otra forma de luchar con estas batallas que hay en mi mente de quién soy yo en Cristo y de quién me dice el enemigo que soy, o de que nunca voy a poder, o de que soy un inútil, o de que no sé, tantas cosas que hay en la mente, o de que realmente Dios no es lo que dice ser. Hay muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Y entonces Pablo dice que la herramienta es: piensa en lo puro, en lo correcto, en lo justo, en lo recto. Si hay virtud alguna, si hay algo correcto en ello, medita en ello, piensa en ello, vive en ello y practícalo. Eso veíamos la semana pasada. Y hoy, hermanos, quiero empezar a hablar de temas específicos que son precisamente batallas en nuestra mente. Y hoy el tema, hermanos, es el perdón. Hoy vamos a hablar del perdón. Y seguramente en cuanto yo hablo del perdón, usted se le viene una persona a la mente. Bueno, téngala en su mente durante la predicación, porque es importante. La realidad, hermanos, es que cuando hemos perdonado, realmente somos libres. Pero cuando no hemos perdonado, nos hacemos esclavos del resentimiento. Y Dios pretende que en esta tarde podamos abrir esas cárceles en donde hemos puesto a gente que nos ha hecho daño y no las hemos querido liberar. Sé y entiendo, hermanos, que hay heridas muy profundas. Sé y entiendo que hay resentimientos de años que no es tan fácil tocar. Sé que si yo me pongo a platicar uno a uno,
sé que las vidas que algunos de ustedes han llevado y sé que el daño que alguien le ha hecho a alguno de ustedes ha sido fuerte. Pero el perdón es necesario. Se necesita perdón para llegar a otro aniversario de bodas. Se necesita perdón para seguir conviviendo con la familia, con los hermanos, con la suegra, se necesita perdón para convivir con familia. Se necesita perdón para seguir en una comunidad cristiana. Porque si somos sinceros, nos hemos herido entre nosotros. Porque si somos sinceros, en la iglesia podemos llegar a hacernos daño. Yo espero que sin querer queriendo, dirían por ahí. Pero quizás algunos de nosotros hemos sido heridos. Y se necesita el perdón para seguir conviviendo. Para que no olviden el fondo de los perros en el internet, también aquí tenemos. Ok. Con esto, hermanos, no quiero decir que si tú dispones tu corazón para perdonar, todas tus relaciones van a mejorar. Yo no te estoy prometiendo que vas a tener el matrimonio ideal, pero lo que sí puedo prometer a la luz de la palabra es libertad en tu vida y libertad en tu corazón. Pero Ana, ¿cómo puedo perdonar si mis amigos me han traicionado? Si un día alguien me avergonzó en público. Quizás hay hermanos aquí que han experimentado el dolor de ser rechazados por el padre o por su madre propia. Quizás hay madres que tienen hijos rebeldes que causan heridas diariamente en el corazón. Otros quizás tienen jefes insoportables e injustos. Todos ustedes quizás tienen un pastor que no hace el acompañamiento que debería. Algunos de ustedes quizás han experimentado procesos de infidelidad. Y cabe mencionar que hay historias, no sé si entre nosotros, las cuales han sido abusados, física, verbal y quizás hasta sexualmente. Todo eso incluso, hermanos, ha llegado a experimentar un enojo con Dios. No solo nos sentimos enojados con las personas que nos han herido, sino con Dios, por esa sensación de que Dios no hizo nada, de que Dios no intervino en ese momento, de que Dios no escuchó. A un tiempo voy a hablar de eso, porque a diferencia del ser humano, nosotros no podemos perdonar a Dios, pero hay un sentimiento de enojo hacia Dios. No lo expresamos, pero es común. Y saben, hermanos, el problema de no perdonar radica en que la herida que tú tienes va a generar heridas a otros. Si yo soy una persona herida, esa herida va a buscar herir a otros. Y se vuelve una cadena totalmente constante. Y quiero que grabes esto en tu memoria. El curso de tu vida va a ser determinado por cómo respondes a lo que sucede. La forma en que yo respondo ante alguien que me ha herido es la forma en que mi vida va a caminar. Tienes dos opciones cuando eres herido. Puedes poner a la persona en una prisión de tu vida, de tu corazón, de tu mente, que se llama resentimiento. Y esa persona va a tener una deuda contigo porque te ha herido, porque hizo algo contra ti. Esa opción va a acarrear en tu vida amargura, venganza y resentimiento. La opción 2 es la manera de Dios, el perdón. En esta opción tú liberas al prisionero. Escoges perdonar porque has recibido la gracia de Dios para tus pecados y esa gracia la extiendes a aquellos que han pecado contra ti. La manera de Dios no es tan fácil, porque como leíamos en el Salmo 103, el Señor es misericordioso y clemente. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecemos. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia. Tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados. Esa es la manera de perdonar de Dios.
El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Esa es la manera de perdonar de Dios. Hay dos opciones: poner a aquel que te ha herido en una caja de resentimiento donde tú sientes que lo has aprisionado, o liberarlo y experimentar cómo Dios perdona. Tengo que mencionar, hermanos, que el perdón no es un sentimiento, es una elección. No te vas a levantar un día diciendo, hoy tengo, perdón por ponerte como ejemplo, pero no me voy a levantar un día si Pablo hizo algo contra mí, no me voy a levantar un día diciendo, hoy tengo muchas ganas de perdonar a Pablo, me nació con el alma perdonar a Pablo, tengo muchas ganas de perdonar. La realidad es que no. El perdón es un acto de voluntad y es un acto de fe. Y, hermanos, en Cristo, tristemente, no es opcional. Digo tristemente porque es difícil, pero a la vuelta de la esquina es una gran bendición. La palabra perdón significa quitar de en medio, enterrar, reconciliar y restaurar. Perdonar es renunciar al derecho de castigar a la persona. Una predicadora hizo esta pregunta que me conmovió. Tú y yo evangelizamos, tú y yo compartimos las buenas nuevas de salvación. Y la médula del evangelio es que el Señor nos ha perdonado. El mensaje de esperanza es que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de perdón si nosotros no hemos logrado perdonar? ¿Con qué autoridad yo voy a llegar y decir, tengo buenas noticias para ti, porque Dios te ha perdonado, pero yo sigo guardando rencor y resentimiento? Es totalmente incongruente. Y déjame decirte algo, hermanos. La realidad es que tú no pones en prisión a nadie. Quizás sí, porque pones en prisión, generas resentimiento a alguien. Pero la realidad es que tú eres el prisionero de aquel que te ofende. Tú dependes de la otra persona. Dependes de lo que hace, de lo que dice, para cómo te sientes. El resentimiento es tomar veneno y esperar que le haga daño al ofendido o al que te ofendió. Repito, el resentimiento es tomar tu veneno y esperar que le haga daño al que te ofendió, al que te hizo daño. Tú te estás tomando el veneno. Tú estás guardando el rencor. Ahora sí, acompáñame a Mateo 18. En esto pensar. Hemos hablado de lo que genera la falta de perdón. Quiero hablarte o inspirarte o motivarte o quizás exhortarte a la luz de las Escrituras. ¿Por qué debemos perdonar? Más allá de un sentimiento es entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo puedo liberar mi mente de este rencor? Mateo 18, versículo 21. Vamos a leer el 21 y 22 primero. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Se me hace que copié una versión diferente, pero ustedes sigan. Si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Saben, hermanos? Pedro pensaba que estaba siendo el hombre más generoso del mundo, porque la ley decía que tú debías perdonar a quien te hacía daño 3 veces. Eso decía la ley. Entonces Pedro se vio bien bonachón y le dijo a Jesús: hasta 7, ¿va? Jesús se va a quedar admirado de mi capacidad de perdonar 7 veces a una persona. Y entonces Jesús, como siempre, le dice: no, 70 veces 7. Y sabes, hermano, no se trata de hacer una multiplicación y de decir 70 por 7, 490. No se trata de eso. No se trata de estar contando, a ver, no, pues ya
tengo 20 años con mi esposo, pues si 490 ya las hizo fácil. No se trata de eso. Se trata que el mensaje de Jesús era: tú puedes dejar de perdonar cuando yo deje de perdonarte a ti. Tú puedes tener el derecho de decir no te perdono cuando tú escuchas de mí decir no te perdono. Acompáñame al versículo 23 y 27 para explicártelo mejor. Del 23 al 27, perdón. Dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Esta es una historia que Jesús, o una parábola que Jesús menciona para hacernos ver la necesidad del perdón y el por qué. Si no nos sentimos inspirados, yo espero que esto los inspire. Jesús empieza a hablar y dice que había un hombre que le debía 10,000 talentos. Nosotros no conocemos ese tipo de cambio, pero un talento, hermanos, en los tiempos judíos, escuchen, un talento, uno, era igual a 20 años de salario. Este hombre le debía 10,000 talentos, 20,000 años de salario. Era la deuda que este hombre tenía con el rey. Y entonces el rey dijo: pues tráeme a su mujer y a sus hijos para que pague. Y entonces este hombre suplicó y dijo: Rey, perdóname la deuda, ten paciencia conmigo. Y el 27 es maravilloso porque dice: el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Era una deuda imposible de pagar, jamás hubiera podido pagar. Y el rey misericordiosamente lo perdonó. Ya no debía nada, estaba libre de esa deuda. Y entonces la historia continúa. Pero yo quiero, hermanos, que usted piense en aquel día que usted entendió, porque de esto se va a basar lo que sigue. Yo quiero que usted recuerde, entienda y valore el día que usted entendió que Cristo perdonó sus pecados. Usted necesita recordar, valorar y contemplar el momento que entendió que usted necesitaba un Salvador y necesitaba ser perdonado porque su deuda era grandísima. Necesitamos entender esto para lo que sigue, porque esa es la inspiración que yo necesito tener para poder perdonar. Si yo no entiendo la deuda que el rey me ha perdonado, me va a ser muy difícil perdonar. Pero si yo tengo en cuenta y tengo en claro lo mucho que Dios me ha perdonado, puedo pasar a la siguiente. Dice el versículo 28 al 32. Al 31 dice: cuando aquel siervo salió, el siervo libre, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Aquí es muy fácil contemplar y decir: qué gacho. O sea, a este hombre le perdonan 20,000 años de salario. Y llega un hombre que le debe 3 meses de salario. A lo mejor si nos ponemos a pensar, pues sí es algo, ¿no? Yo 3 meses de salario, híjole, pues me sacan de mi casa de la renta y no sé. Pero si lo comparo con lo que le perdonó el rey al siervo, pues no es mucho quizás.
Pero este hombre dice que lo agarró del cuello y le dice, págame lo que me debes. Este hombre lo tenía en la cárcel de resentimiento, digamos. Págame mi deuda, tú me debes algo a mí. Y se olvidó completamente de lo que el rey le perdonó. Este hombre fue duro. Y entonces la historia termina diciendo, entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Hermanos, más allá, no tengo una forma de motivarlos a renovar su mente, a renovar su corazón en cuanto al resentimiento, si no es la inspiración de que Dios lo ha perdonado a usted. No hay otra manera, porque el perdón no es algo natural, es algo que se da por medio de la fe, es un acto de voluntad y es sobrenatural. Y eso solo nace del entendimiento de lo que Dios pagó en la cruz por nosotros. Lamentablemente, los verdugos, hermanos, no solamente es el castigo, no es solamente el hecho de que Dios esté condicionando nuestro perdón. Quiero que se imagine qué pasaría si Dios solo nos perdonara de la misma manera que usted y yo perdonamos. Hermanos y hermanas, a veces tenemos consecuencias físicas, mentales y emocionales por la falta de perdón. La mente te va a decir, no se lo merece. Esa persona que te hizo daño, esa persona que te engañó, esa persona que te partió el corazón, esa persona que te humilló, esa persona que no es justa contigo, claro que no se merece el perdón. Es ilógico. Bueno, hoy la Biblia te dice, tú tampoco te lo merecías, pero el Señor en su amor te perdonó. Y lo que buscamos es reflejarlo a Él. Hermanos, la depresión se genera por muchas cosas, pero una constante es la falta de perdón en el corazón. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si Dios solo nos perdonara de la misma manera que perdonamos a los demás? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hoy, entre los muchachos, anda mucho de moda, no sé si la han escuchado, la palabra tóxico, ¿no? La novia tóxica, el novio tóxico. Bueno, cuando usted y yo no perdonamos, de verdad nos volvemos personas tóxicas. Perdonar, hermanos, no es pretender que nunca pasó. Dios espera que usted pueda enfrentar el dolor, sacarlo y perdonar. Dios dice que no se vuelve a acordar del pecado, pero no es porque lo olvide, sino es porque nunca lo va a usar en su contra. Eso es perdonar. Jesús sabe lo que yo hice, si yo me arrepentí de todo corazón, Él me perdona y nunca, estoy segura que nunca, va a usar lo que yo hice para venirme a recordar, para venirme a restregar algo que yo hice en el pasado. Eso, hermanos, es perdón. Dios, hermanos, está esperando que usted y yo nos hagamos responsables por cómo respondemos. Dios espera que extiendas el perdón como un acto de voluntad, consciente que la deuda que tienen contra ti, tú ya no la vas a recibir. Muchas veces, hermanos, yo sé que hay situaciones que tú dices, no, Ana, es que es muy difícil. Abusaron de mi hija, mataron a mi hijo, ¿cómo pides que perdone? Dios nos está invitando, hermanos, a que yo haga libre a mi ofensor, porque Dios se va a encargar de eso. De Dios es la venganza y no quiero inspirarlos a perdonar por eso. Lo que Dios espera es que usted sea libre y que Dios se encargue
de él y de su acto y de su pecado, pero que usted deje de ser prisionero del dolor y del resentimiento. El perdón es mediante la fe, mediante el entendimiento de su gracia. Hermanos, última pregunta. ¿Por cuánto tiempo más tendrás prisionero a quien no has perdonado? ¿Hasta cuándo te darás cuenta que el verdadero prisionero eres tú? Recuerdo mucho a una hermana en Camargo cuando estuve pastoreando y trabajamos mucho el área del perdón en su vida, caso de infidelidad. Cuando ella logró perdonar, hermanos, yo puedo recordar perfectamente su cara. Su cara era dura, su cara era una cara de enojo, estaba su ceño fruncido, molesta. Y cuando Dios la hizo libre, cuando fue un acto de voluntad de decir, Señor, yo te entrego mi dolor y te entrego a esta persona que según yo tenía en la cárcel del coraje, pero yo soy la que está en el coraje, su cara cambió totalmente. Eso hace el perdón, hermanos. ¿Por cuánto tiempo más tendrás prisionero a quien no has perdonado? ¿Y hasta cuándo te darás cuenta que el verdadero prisionero eres tú? La batalla de la mente es pensar que no se lo merece. Las Escrituras nos dicen que tú y yo tampoco lo merecíamos, pero Cristo nos dio perdón y Él espera que podamos otorgar ese mismo perdón a quienes nos han ofendido. ¿Y qué les parece si oramos? Dios, hoy necesitamos de tu amor sobrenatural. Padre, porque de las cosas más difíciles que has dejado de tarea para nosotros en la vida cristiana es perdonar. Señor, porque nos sentimos tan privilegiados de saber que hemos sido perdonados por ti, pero cuando hablamos o cuando pensamos en quien nos ha hecho daño, ese tema mejor no lo tocamos. Hoy queremos pedirte la valentía, la gracia suficiente para perdonar a nuestro ofensor, para perdonar a aquel padre que nos abandonó, para perdonar a aquella persona que abusó, para perdonar a aquel esposo que fue infiel, para perdonar a aquella esposa que malamente yo tenía otras expectativas, para perdonar a aquel novio o novia que me rompió el corazón. Por favor, danos el valor. En mi mente, Señor, está el que no se lo merece porque me hizo daño. Pero inspíranos, Señor. Inspíranos en tu gracia y en la magnitud de lo que tú has hecho por nosotros para otorgar el perdón. Señor, si es un acto de voluntad, Señor, Espíritu de Dios, pon en mí el querer como el hacer, porque quizás yo siento hoy como Pablo, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no debo hacer eso hago. Padre, pues ayúdame por medio de tu Espíritu a hacer lo que me corresponde, porque yo sé que así como me han herido, yo también he herido y espero el perdón. Señor, yo pongo en tus manos, Señor, ese dolor de entre nosotros como hermanos, si también hemos fallado como iglesia, si no convivimos como hermanos, si no nos amamos como hermanos. Señor, tú conoces. Padre, yo también pido perdón y pido, Señor, que tu iglesia pueda perdonar a cada pastor, incluyéndome a mí, que también ha fallado y no ha sido un buen ejemplo, Señor.
Ayuda a tu iglesia a perdonarlos, Señor. Ayuda a perdonar a los padres, Señor, que se han ido. Señor, en tus manos está. Quizás es una herida de hace muchos años que ni siquiera la tengo tan presente, pero Señor, si hay algo, tráelo a la memoria por medio de tu Espíritu y danos el valor de crecer en la fe por medio del perdón a otros. Señor, ciertamente a ti no te podemos perdonar. Dios, eres Dios, no podemos decir que te perdonamos. Pero sí podemos decir que nos sentimos heridos a veces y que no entendemos cómo tú actúas. Sí podemos serte sinceros y decirte, Señor, es que es difícil. Ayúdanos, Señor, si hay una herida que sentimos hacia ti, hacia la forma en que tú actúas. Permite a mis hermanos ser sinceros hoy delante de ti. Permite que ellos puedan decir, Señor, de verdad, no entiendo por qué pasó, por qué lo permitiste. Pero ayúdame a confiar en que tú sabes lo que haces. Ayúdame a ser paciente para poder decir un día, como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y Él me libró de todos mis temores y me sacó del hoyo cenagoso y puso mis pies sobre roca. En ti esperamos, Señor. En ti esperamos y te damos gracias porque podemos ser hijos sinceros contigo y decirte que a veces no entendemos la forma en que obras, pero no queremos molestarnos ni enojarnos, no somos nadie para hacerlo. Queremos cambiar eso por confianza en ti. Buen Dios, te pido que esta reflexión bíblica traiga esperanza al corazón, traiga medicina al corazón y traiga valor a la mente de hacer lo que tú esperas que hagamos como pueblo tuyo. Danos el valor, por favor, Señor. Y te pedimos, Padre, que ahora que vamos a casa, que si hay alguien a quien nosotros también debemos pedir perdón, danos el valor, Señor. Padre, pedimos que el amor del Padre que nos ha perdonado, la gracia de su Hijo, quien ha cumplido ese perdón y quien nos ha otorgado su gracia, y el Espíritu que nos mueve a hacer lo correcto, sea con todos mis hermanos, ahora y por siempre, en Cristo. Amén y amén.